Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy nuestro Señor aparece a los apóstoles y les dice: la paz sea con vosotros, en el capítulo 20 de San Juan. Y varias veces les desea la paz sea con vosotros. Y después de haber comido con ellos, sopló diciendo: como el Padre me ha enviado, yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. Porque nuestro Señor, en ese día de triunfo sobre la muerte, el infierno, el pecado, da a los apóstoles este poder divino, porque solo Dios puede perdonar los pecados, y porque vino para el perdón de los pecados. Lo que separa el hombre de Dios y lo que causa la desgracia del hombre es el pecado. Entonces nuestro Señor dio su vida en la cruz para nosotros y nos mereció la salvación, el perdón, la misericordia. Pero esta misericordia llega a nosotros mediante los 7 canales que son los 7 sacramentos. Y hoy vemos nuestro Señor instituir este sacramento del perdón de los pecados. El Jueves Santo se había instituido el sacerdocio y la Eucaristía. Cuando dijo a los apóstoles: hagan esa memoria mía, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre. El día de la resurrección instituye el otro sacramento del perdón de los pecados, sumamente importante para nuestra vida espiritual. Y al subir al cielo, da misión de predicar, enseñar y bautizar a todas las criaturas, todas las naciones. Les decía que en este evangelio nuestro Señor varias veces dice: la paz sea con vosotros. ¿Y por qué dice esto? Y porque ¿quién estamos sino la paz? Cuando uno no está en la paz consigo mismo, con Dios o con el prójimo, está en un estado que no es normal. Quiero hacer una pequeña meditación con ustedes acerca de este don de Dios que es la paz, porque finalmente Cristo vino a hacer la paz entre Dios y los hombres y poner la paz también entre los hombres. Entonces vamos a ver como 3 puntitos: la paz con Dios, la paz con el prójimo y la paz con uno mismo. ¿Qué busca el mundo? La paz, pero la paz no está donde hay desorden, hay pecado. Que declara esto. Y mientras más buscan paz y se multiplica el pecado, más la paz se aleja de los hombres y hace sufrir a toda la humanidad. Entonces vamos a hacer esta meditación. Es muy importante para nuestra vida espiritual. La paz con Dios. Bien, en primer lugar, ¿en qué consiste esta paz con Dios? Si no estamos en paz con Dios, estamos fritos. Los hombres que cuando se alejan de Dios están en guerra con Dios. Y qué lástima para ellos, porque la fuente de todo bien es Dios. Entonces, ¿en qué consiste la paz con Dios? Veamos esto. Esta paz con Dios consiste, en primer lugar, en amar a Dios sobre todas las cosas y en referirlo todo a Él como a nuestro fin, observando exclusivamente aún sus menores preceptos, sujetando nuestra voluntad a la suya. Entonces, 3 cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. ¿Y lo hacemos? Bien, no. ¿Por qué? Porque no lo vemos. No lo vemos. Y este es el fin de la vida espiritual: trabajar, de acercarse a Dios y amar a Dios, fuente de todo bien y amable sobre todas las cosas. Entonces, esta paz con Dios consiste en amar a Dios sobre las cosas, en referirlo todo a Él como a nuestro fin. Todas nuestras acciones deben ser dirigidas hacia Dios como nuestro fin, y observar de una manera escrupulosa sus mandamientos y hasta sus menores preceptos, y sujetar nuestra voluntad a la suya.
A los ojos humanos esto parece un poco duro. Y bien, ¿no? La libertad y la paz y la tranquilidad y la felicidad está en estar en orden con Dios, nuestro Creador. Cuando, por ejemplo, uno tiene dolor, no sé, en el estómago, en la espalda, en la rodilla, bueno, sufre, no está en un estado normal. Toda enfermedad es un estado que no es normal, por eso uno sufre. Y bien, cuando nos sometemos a Dios, y bien, sometemos a la verdad, y la verdad os hará libre, dijo nuestro Señor. Entonces, un cristiano que obedece a la ley de Dios, que practica lo que dice el Evangelio, que vive en paz con Dios, tiene la felicidad. Los santos, ¿por qué llegaron a tanta felicidad a pesar de las cruces y problemas? Y porque estaban en paz con Dios y habían sometido su voluntad a la de Dios. Si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y a él vendremos y haremos mansión en él, dice nuestro Señor, en San Juan capítulo 14. Es importante eso, queridos hermanos. La paz verdadera no puede existir fuera de Dios. Y hoy, por desgracia, el mundo anda como un avión, como un helicóptero, como un satélite que perdió, digamos, el control. Va a caer, estrellarse. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para tener esta paz con Dios? Y los obstáculos son, en primer lugar, el pecado, que nos separa de Dios o nos priva de su gracia y de su amistad. Ahora hay dos tipos de pecados, ustedes saben, pecado grande, grave, mortal, que realmente nos separa por completo de Dios en sentido de la salvación, y el pecado venial que nos mancha, que nos paraliza, que nos impide de correr hacia Dios. Tratemos no solamente de evitar todo pecado mortal, pero también tratemos de evitar estos pecados de descortesía, podemos decir, que los pecados veniales. Por ejemplo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron la gracia, y en lugar de tener paz y tranquilidad, está en la turbación, en la inquietud. De hecho, pecado y felicidad, pecado y tranquilidad, pecado y paz no pueden coexistir, es imposible. Porque el mundo actual anda tan nervioso, podemos decir, problemático, y porque no tiene la paz ni con Dios, ni consigo mismo, y por lo tanto no tiene la paz con el prójimo. El que tiene paz, está en paz con Dios, y bien necesariamente está en paz con el prójimo, consigo mismo. Entonces vemos a Adán y Eva como perturbados, vemos a Caín lo mismo, como anda inquieto después de su crimen, de no haber observado la ley de Dios que dice no matarás. El pecado, dijimos, es una rebeldía contra Dios, es un desprecio de su autoridad. Pues bien, ¿cómo puede tener paz el que resiste a Dios, autor del orden, del universo y creador nuestro? Es imposible. Entonces, el primer obstáculo, dije, es que nos impide tener paz con Dios, es el pecado. El segundo obstáculo que impide tener paz con Dios es el amor de las criaturas, que tiende a alejarnos de Dios, moviéndonos a preferirlas a Él, preferir las criaturas a Él. ¿Qué es en lo concreto? ¿Qué es el pecado? Es preferir algo creado al lugar del Creador y poner desorden. Ese es el pecado. El mal uso de las criaturas, incluyendo nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, nuestra libertad, ahí está el pecado. Entonces, el pecado tiende a alejarnos de Dios y moviéndonos a preferir estas cosas a Dios mismo. El Señor es un Dios celoso, dice la Sagrada Escritura, Éxodo 25, es Dios celoso. ¿Y por qué celoso? No celo a lo humano, es celoso del orden que puso, del bien, de la verdad. El pecado nunca puede hacer el hombre feliz. El hombre no puede poner su fin en las criaturas, pues es una mentira. Somos creados para la vida eterna. Entonces, Dios, que es custodio del orden que puso, es de nuestra felicidad, bien no permite absolutamente que nuestro corazón se divida entre Él y las cosas del mundo que son pasajeras. El alma humana es inmortal.
Las cosas del mundo son pasajeras. El que puso su felicidad, su fin en gozar de las criaturas de una manera ilícita, mueren, pasa el tiempo y él también muere y él queda suspendido en el aire, sin nada. Y como Dios nos ama, quiere que quedamos en el orden. Quedamos en el orden. Ahora, ¿cuáles son los medios para tener la paz con Dios y evitar el pecado? Bien, doy solamente un pequeño resumen. Primero debemos huir del pecado y de todo lo que puede ofender a Dios. Huir de las ocasiones del pecado. Eso es muy importante. Huir de las ocasiones del pecado. Huir de todo lo que puede ofender a Dios. También tener temor de disgustar al Señor. Inicio de la sabiduría es temor del Señor. ¿Qué es ese temor del Señor? Viene a amar a Dios y no amarle sí y tratar de no darle disgusto, de no fallar a lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando la mala mujer de Putifar ahí en Egipto quiso seducir al joven y santo José, hijo de Jacob, él dijo, ¿cómo yo puedo pecar delante de los ojos de mi Dios? Y fue corriendo. Y esta malvada lo acusó injustamente en su rabia, en su orgullo, y lo echaron a la cárcel. Y en la cárcel Dios lo recompensó para hacerlo profeta y hacerlo primer ministro de Egipto y salvar a su pueblo. Otro caso de temor del Señor, que prefiere la muerte antes que ofender a Dios, es la casta mujer Susana. Cuando esos dos viejitos jueces, injustos, criminales, impuros, quisieron pecar con ella, ella dijo, no puedo. Mejor ser apedreada siendo justa que pecar. ¿Y cómo voy a ofender a Dios? Y bien la acusaron, la condenaron a muerte, y cuando iban a llevarla para lapidarla, Dios suscitó al joven profeta Daniel, que hizo un juicio en forma frente a todo el pueblo, y los dos jueces falsos, criminales, se contradijeron en su testimonio y ellos fueron apedreados. Y también tenemos todo tenemos todo el caso de los santos que han preferido la persecución, el destierro, incluso la muerte a la injusticia. Entonces tenemos que huir de las ocasiones de un lado y del otro lado cultivar ese temor del Señor. Ahora dije, el temor no es así temblar, no es temor en sentido nuestro. Dios es santísimo y purísimo. Por lo tanto, ama lo bueno y detesta lo malo. Y tenemos que pedir esto al Señor. De hecho, que es don también, que es don del Espíritu Santo. Y en la Biblia dice, aléjate del mal y haga el bien. Busca la paz y la tendrás. Tenemos que buscar, queridos hermanos, esto. Ahora, si caemos en alguna culpa, ¿qué debemos hacer? Levantarnos inmediatamente acudiendo al sacramento de la penitencia. ¿Qué dice el sacerdote al penitente que se comienza? Vete en paz. ¿Qué dice nuestro Señor a los apóstoles? Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. Quedan retenidos. Bien, hoy por desgracia el precursor del anticristo, el embajador del anticristo, Lutero, en su orgullo, en su terquedad, en su ceguera, suprimió 6 de los 7 sacramentos y dejó todos estos pobres pueblos que piensan seguir a Cristo de una manera falsa, equivocada, no tienen el perdón de los pecados. Y de ahí vino la catástrofe que hoy invadió el mundo católico también del relativismo absoluto. Andamos muy mal. Queridos hermanos, no puede haber paz, dije, ni con Dios, ni con uno mismo, ni con el prójimo, ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la calle, si hay pecados. Y hoy el pecado inunda el mundo como aguas negras. De ahí la importancia de la oración, la importancia de la penitencia, la importancia de reparar. Por ejemplo, en esta peste del coronavirus, todo el mundo quiere que se aleje ya después de un año, todo que se deje, ok, pero hubo pecados nacionales, hubo pecados públicos, hubo muchos pecados y no hubo penitencia pública. Entonces, ¿cómo va a alejarse esto? ¿Cómo va a alejarse? Que yo sepa, espero que me equivoque, que yo sepa, ninguna conferencia episcopal llamó a todo un pueblo a la penitencia.
al ayuno, a la conversión. No, quieren que se vayan. Ok, pero ¿cómo va si la causa de esto no se va? Entonces, queridos hermanos, pidamos a Dios en misericordia, no solamente por nosotros, sino por los pecados ajenos. Entonces dije, tenemos que levantarnos del pecado cuanto antes y tenemos la desgracia de habernos manchado y tener esa paz con Dios. Y quiero decir también a los que tienen miedo a confesarse, hace tiempo no se confiesan, bien, Dios nunca jamás rechaza un corazón arrepentido, jamás de los jamases. Le da una alegría extraordinaria a Dios nuestro Señor. Y hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no están en conversión. Entonces, impulsar a la gente a acercarse con confianza a la fuente de misericordia que es la resurrección espiritual mediante la confesión. También debemos esforzarnos en guardar fielmente los mandamientos de Dios, en hacer siempre y en todas partes lo que le agrada. Nuestro Señor dijo, yo hago siempre lo que le agrada al Señor. Aceptemos las enfermedades y las pruebas todas de la vida con sumisión perfecta a la voluntad de nuestro Señor. Mucha paz a los que aman la ley del Señor. Mucha paz a los que aman la ley del Señor. Queridos hermanos, a veces hay pruebas. Nada pasa en este mundo sin conocimiento o permiso de Dios. Entonces, cuando hay pruebas, persecuciones, calumnias, enfermedades, pobreza, ofrecer al Señor. Hacer lo que podemos y lo que debemos, lo demás a la gracia de Dios. Y finalmente, meditemos con frecuencia los atributos de Dios y sus beneficios. Sobre todo, tengamos este deseo grande de visitar el Santísimo Sacramento, en comulgar con frecuencia y con fervor. Ahí está nuestro Señor. Cuando uno está inquieto, perturbado, tentado, problema, va un rato frente al Santísimo Sacramento y reza, sale tranquilo. ¿Por qué? Porque realmente allí está en Dios. Dije que iba a hablar de la paz con Dios, con el prójimo, con nosotros mismos, pero para no alargar voy a estar ahora muy corto. La paz con el prójimo consiste en la concordia, en la unión de los corazones. Padre, que todos sean uno, como nosotros somos uno. Sean unánimes, dice San Pablo, y sientan las mismas cosas. Sean unánimes, sienten lo mismo. Es muy importante, es Romanos 15, 25, ¿no? Esta paz consiste con el prójimo en el amor mutuo, en la tolerancia recíproca de nuestros defectos, en ayudarnos unos a otros. Y ahí podremos decir, mire qué bueno es estar entre hermanos. ¿Cuáles son los obstáculos a esta paz con el prójimo? Y por desgracia son los frutos del pecado original, las tres concupiscencias, foco de todos los pecados, de todos los males, de todas las disensiones y discordias. Ved lo que producen el orgullo, la ambición, la cólera, la envidia, los celos. Caín, por ejemplo, los hermanos de José que lo vendieron, causaron tantos problemas. Saúl, que persiguió por envidia a su yerno David. Herodes, pobrecito, que hizo matar a Juan Bautista por escuchar una tontita que prefiere el pecado, ¿no? ¿Y cuáles son los medios para tener esta paz con el prójimo? Y bien, la mortificación, la guerra a todas las pasiones desordenadas, la renuncia a la propia voluntad para tener paz con los superiores, sumisión plena e entera, obediencia pronta y ciega en la medida que no hay pecado, espíritu de fe, viendo en ellos la autoridad de Dios, con los iguales, ver en ellos la imagen de Dios, amarlos a todos en Dios, desearles y hacerles todo el bien posible, jamás juzgar ni condenar a nadie, no ocuparse en los asuntos ajenos, soportar los defectos de los demás con paciencia, sin darles nada que sufrir. ¿Qué decían los santos? Bien, San Pablo dice que cada uno lleve la carga del otro.
¿Y qué debemos hacer con los inferiores? Bien, gran caridad, mansedumbre, paciencia, igualdad de humor. Seamos, por lo tanto, solícitos en conservar la unión de las mentes y de los corazones en el vínculo de la paz. Los hermanos, debemos vencer nuestros defectos. Veamos nuestro defecto particular, dominante, y luchar contra esto. Al eliminar el defecto principal, eliminamos muchos otros problemas. Y veamos, terminamos con la paz con nosotros mismos en breve. ¿En qué consiste? No es ese contento del espíritu superficial y pasajero que solo proviene de la falta de un alma que con la ayuda de sino la tranquilidad de un alma que vive en la gracia de Dios. Si no vivimos en gracia de Dios, no podemos tener paz, tranquilamente. Es así de sencillo. Como dije, paz y pecado, tranquilidad y pecado no pueden coexistir. Entonces, esta paz con nosotros mismos no es ese contento del espíritu superficial y pasajero que solo proviene de la falta de ocasión, de turbación o de combate, sino la paz con nosotros mismos es la tranquilidad de un alma que con la ayuda de la gracia ha dominado sus pasiones. Queremos tener paz con nosotros mismos, dominemos nuestras pasiones. Se ha hecho dueña de sí misma, se ha desprendido de todo y se ha sometido en todo a la voluntad de Dios. De ahí la importancia de la oración y de vigilarse y examinarse. ¿Cuáles son los obstáculos? Bien, también son las tres concupiscencias: el orgullo, que no sufre ser menospreciado o ver a los otros más honrados que uno mismo. Amán, por ejemplo, que quiso hacer este crimen con el pueblo hebreo, Nabucodonosor. Hay la codicia de la riqueza, sed de riqueza. El rey Acab, que hizo matar gente para tener su campo, finalmente él también fue castigado y murió como Dios lo había anunciado. Todos los avaros, pero la avaricia no solamente es dinero, es también la estima, etc., el amor propio. El amor de los placeres sensuales. Miren Salomón, el sabio, el profeta, que va a perderse por tener ese amor infame. Y que, como dije también, los dos viejitos infames que acusaron injustamente a la casta Susán. Y bien, la Biblia dice que no hay paz para los impíos, para los medios. ¿Cuáles son los medios de tener la paz con uno mismo? Y bien, decía un proverbio romano: si vis pacem para bellum. ¿Quieres la paz? Prepara la guerra. ¿Cuál guerra? La guerra espiritual de uno mismo. Lograremos la verdadera paz cuando estemos desprendidos de las cosas de la tierra. Pero eso hay que ejercitarse en aceptar con ánimo generoso las humillaciones. Eso nos cuesta. Las humillaciones, la pobreza, las privaciones, las enfermedades, toda clase de sufrimiento de cualquier procedencia que sea. Si queremos gozar de la verdadera paz, pongamos en práctica este consejo de la imitación de Cristo. Ama ser desconocido y reputado por nada. Busca siempre el último lugar. Gusta de estar sometido a todos. Complácete en hacer la voluntad de los demás, más bien que la tuya. Desea mejor tener menos que más. Ten el corazón bien libre y no te embaraces en los asuntos de los demás. No ponga tu nariz a asuntos de los demás. Desea siempre y pide que en ti se cumpla perfectamente la voluntad de Dios. En conclusión, pidamos, hermanos, al Señor que nos conceda la gracia de vivir siempre de una manera digna de Él, que se digne el bondadoso Maestro llenarnos de su Espíritu y vivir en nosotros, y así gustaremos aquella paz divina que Él ha traído sobre la tierra, porque como dice el apóstol, Jesucristo es nuestra paz. Es la gracia que deseo para mí, para cada uno de ustedes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús.
Eres